¿qué tal amigos? Bienvenidos a tu canal HD English Strategies con Teacher Davis Linderos y sean bienvenidos a una nueva lección número 3, en donde quizás sea la lección más importante que te tienes que chutar de una vez por todas, porque obviamente vamos a hablar de un tema muy importante, quizás uno de los más importantes del inglés. En este caso vamos a hablar del verbo to be. Así que bueno, pues acompáñame si quieres aprender. Vamos a la pantalla, te voy a mostrar cuáles son los principios básicos y qué es lo que tienes que entender. Aquí vamos a ver, obviamente, las ideas y algunos contextos con este verbo. Vámonos para la pantalla y aquí los vemos. Y bueno, pues ya estamos aquí, vamos a comenzar. Te voy a explicar lo que vamos a ver el día de hoy, que es the verb to be. Los principios básicos. Primero que nada, vamos a hacer lo primero. Yo te voy a preguntar, si yo te preguntara, ok, ¿qué significa to be? Aquí, lo que tú estás viendo, te lo voy a subrayar, ¿sí? Para que se vea bonito, ahí está. Ahora sí, bueno, si yo te preguntara, ¿qué significa to be? Que subrayé aquí en azulito, ¿tú qué me responderías? ¿Ok? Bueno, to be tiene dos significados posibles, ¿ok? Así como tú lo ves, cuando nosotros hablamos que el verbo está con ese to y luego el be, eso quiere decir que un verbo está en su forma infinitivo, ¿ok? Tienes que entender esa parte, verbo infinitivo. Quiere decir que el verbo no tiene conjugación, ¿sí? ¿Y qué es lo que tienes que entender de un verbo infinitivo? Bueno, en español, nosotros manejamos los verbos infinitivos cuando tienen terminaciones como ar, ir, etc. Vamos a hablar de que el verbo to be, ¿sí?, significa dos cosas. Una de ellas es ser, te das cuenta cómo termina con y la otra es estar. Una cosa es el ser y otra cosa es el estar. Entonces, por ejemplo, si yo te preguntara, a ver, dime, ¿qué significa to be? Así como tal, es el verbo que está en su forma infinitivo, ¿sí? Tú me tendrías que responder sí o sí que esta idea, to be, significa dos cosas. Una es ser, ¿sí? Pero también podría significar estar. Vamos a ponerla aquí, estar. Te la voy a poner así. Perfecto. Entonces, te das cuenta que el ser y el estar, sí, son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, así como tú ves el verbo como to be, ¿sí?, es su forma infinitivo, es su forma completamente base, es la base del verbo, es desde donde obviamente tú lo estás viendo sin conjugación. Pero ahora, cuando nosotros nos referimos al verbo to be, y cuando dicen, ok, tienes que conjugarlo para entender las ideas, ¿sí? Bueno, te voy a enseñar el día de hoy, en este video, ¿sí?, cómo hacer esa conjugación con la persona que es el yo, que es en inglés. En inglés podemos decir que ese yo, ¿sí?, lo vamos a decir de esta manera. Vamos a colocarlo, es I, así. Esto que tú ves aquí, que es una letra, que es simplemente la letra I latina, que tú la conoces como I latina, ¿sí? Para que tú sepas que es yo, tiene que estar en forma mayúscula, ¿sí? En inglés decimos capital letter, ¿ok? Tendría que estar en forma mayúscula para que esto sea la palabra yo, sea la persona yo, o conocido también gramaticalmente como personal pronoun, el pronombre personal, ¿sí? Es el yo. Si, por ejemplo, si tú llegaras a escribirla de esta manera, que es la I latina en forma minúscula, entonces sí, este no es el yo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando tú quieras decir yo, ¿sí?, y no importa si empiezas la oración o el yo aparece en cualquier otra parte de la oración o de las frases que estás diciendo, siempre tendrá que estar en forma mayúscula. Y bueno, ese dato te lo digo porque es importante que lo tomes en cuenta. Ahora sí, vamos a hacer la conjugación del verbo to be con la primera persona, que es el yo, que es el I. Primero que nada, te indico que to be es su forma, como dije, infinitivo. Pero ahora, cuando yo quiero hacer
la conjugación con ciertas personas, tienes que tener en cuenta una cosa. Fíjate, te voy a mostrar una cosa muy importante sobre verb to be. Antes de comenzar a hacer las conjugaciones, ¿sí? Voy a hacerte que entiendas esta parte. Fíjate, cuando yo te digo, ok, que to be, sí, significa ser o estar, yo lo manejo así. Fíjate, esto es como una macetita, ¿no? Imagínate que esta es una maceta, ¿sí? Y la maceta es to be, que quiere decir ser o estar, ¿sí? Esta macetita tiene, así te voy a poner, 3 flores. Esta flor, bueno, tiene esta otra, ¿sí? Y tiene esta otra. Una flor se llama am. Otra flor se va a llamar is. Así quiero que lo sepas, ¿eh? Así quiero que te lo aprendas. Y la otra flor se va a llamar ar. Así tal cual. Pero todas provienen de este to be, que es básicamente como la raíz, ¿sí? Ahora fíjate, si yo te pregunto qué significa to be, tú ya sabes la respuesta, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta? Exactamente, ser o estar. Tiene esas dos ideas. Ahora, si yo te pregunto qué significa esta florecita, así como am, ¿qué significa am? ¿Sí? Si dijiste yo soy, no puede ser. ¿Por qué? Porque en ningún momento estamos utilizando el yo todavía. Yo solamente te pregunté qué significa am. ¿Ok? Ok, si te das cuenta entonces, este am es lo mismo que el to be. Solamente es una flor que proviene de ahí con la misma raíz. ¿Sí? Este am, me tendrías tú que responder qué significa ser o estar, nada más. Porque aún no está completamente conjugado. ¿Sí? Todavía no tiene el yo. Apenas significa ser o estar. Si yo te pregunto qué significa is, tendrías que responder lo mismo, ser o estar. Y si yo te pregunto qué significa ar, también tendrías que responderme ser o estar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas tres ideas provienen de la misma base que es el to be. ¿Ok? Entonces, tanto la palabra to be como am, como is y como are, todas esas significan ser o estar. Ok, ahora, solo van a significar algo diferente cuando ya estén conjugadas junto con la persona, junto con el personal pronoun. Ok, por ejemplo, ahora sí, ahí te va. Bueno, memorízate esta parte que te di, porque bueno, vamos a borrarla. Ok, bueno, esta es la base, acuérdate, y son las 3 florecitas, que cada una es am, is o are, y todas significan lo mismo, que es ser o estar. Ok, ahora te indico. Bien, ahora sí vamos a hacer las conjugaciones correctas con las personas. Ok, por ejemplo, yo tengo aquí la primera persona que tú tienes que conocer en el inglés, que es el I, obviamente el yo, ¿sí? Ese yo es tu persona, tu misma persona. I. Ahora, de esas 3 florecitas que vimos anteriormente como am, is o are, ¿sí? La que le corresponde a la persona yo, obviamente es el am. Este. Y tú lo vas a decir así como I am. I am. ¿Sí? Ahora sí, si yo te pregunto qué significa I am, ¿sí? Tú me tienes que decir 2 resultados, ¿sí? 2 resultados posibles. Por parte del ser, porque acuérdate que el verbo to be significa ser o estar, pero por parte del ser, ¿sí? Cuando tú ya lo conjugas con la persona I am, tendrías que entenderlo como yo soy, ¿sí? Ya se está conjugando, ya estás dándole obviamente la correcta conjugación, la correcta forma cuando ya tiene el yo. I am, yo soy. En el español así lo decimos, yo soy. ¿Ok? Bien, pero fíjate una cosa. El decir I am no solo significa yo soy, también podría significar por parte de estar, yo estoy. I am significa
yo soy o significa yo estoy. ¿Sí? Es así de simple. I am significa yo soy o significa yo estoy. Ahora, de aquí depende, una vez que ya tienes el I am, de aquí depende lo que tú vayas a concluir diciendo, ¿sí? Lo que tú complementes, lo que tú conectes o coloques después de I am es lo que te va a dar el resultado si es por parte del soy o si es por parte del estoy. ¿Te das cuenta? Entonces, tienes que tener en cuenta mucho lo que te estoy diciendo. Todo depende de lo que tú complementes. Por ejemplo, te voy a dar una idea. Si yo quiero que me interpretes I am como yo soy, ¿sí? Podrías decirme cualquier cosa como yo soy inteligente. Por ejemplo, I am intelligent. Aquí estamos utilizando una descripción lógica. I am intelligent. ¿Sí? Ahí yo soy inteligente. Ahora fíjate que si yo digo I am intelligent y lo quiero interpretar como yo estoy inteligente, no tiene lógica. ¿Por qué? Porque este complemento no se basa en el estar, se basa en el ser. Ahora también, si tú quieres decirme yo soy, también podrías decirme tu nombre. Por ejemplo, I am Davis, I am Juanito, I am Lupita. Okay. Cuando tú dices nombres de personas, obviamente concluyes que al decir I am Lupita, I am Hugo, I am cualquier nombre, ¿sí? Se va a basar en el yo soy Lupita, yo soy Hugo. Ahora, si tú dices un nombre, I am Hugo, por ejemplo, y quieres interpretarlo como yo estoy Hugo, pues no tiene lógica. ¿Por qué? Porque el nombre se basa en el ser, no se basa en el estar. Esperemos que esta información pues vaya teniendo lógica en tu mente y que vayas entendiendo lo que vamos diciendo con esto del I am, ¿sí? Entonces ten en cuenta que decir I am, ¿sí? Puede ser yo soy o yo estoy, ¿sí? Ahora, todo depende de cómo lo complementes. Ahora, por ejemplo, si vamos al estar, cuando tú dices I am, yo estoy, ¿sí? Esto podría ser más como cuando hablas de ubicaciones, ¿no? Yo estoy aquí, I am here, yo estoy aquí, ¿sí? Interpretar ese último complemento de here como aquí no puede ser por parte del ser. No puede decir yo soy aquí qué, ¿no? Tal vez sí puede ser, pero cuando haya un contexto más amplio. Pero si tú dices I am here, así a secas, I am here, simplemente te estás refiriendo al yo estoy aquí. ¿Okay? O por ejemplo ubicaciones como más exactas como I am in Mexico, yo estoy en México. Okay, cuando tú dices esta parte de in Mexico, se basa más en el estar. Por eso es yo estoy en México. No puedes interpretar I am in Mexico como yo soy en México, porque yo soy en México, ¿qué? Sí, tal vez puedas funcionar así, pero necesitas más contexto, más información. Pero si tú dices, como dije, si tú lo dices así como I am in Mexico y eso es todo lo que dices, entonces la idea sería yo estoy en México. Entonces ahí la idea es que I am va a significar yo soy o yo estoy, depende de lo que tú complementes. Pero así, a secas, si yo te pregunto, ¿qué significa I am? Tú me tienes que responder, bueno, I am significa yo soy, pero también significa yo estoy. Entonces, que quede claro esa parte y esa información. Es muy importante que lo entiendas desde el principio, porque si no lo entendemos desde el principio, ¿sí? Pues obviamente nos va a costar más en las clases más adelante, ¿va? Ahora, algo importante que te voy a decir sobre este I am, ¿sí? Y de una vez lo vamos a ver, aquí lo voy a señalar obviamente, es que, ¿sí? Si tú quisieras decir, por ejemplo, esta idea I am, un poquito más con reducción, ¿sí? Reducción nos referimos a una contracción que ocurre en el inglés para esta idea, ¿sí? Cuando dices I am, ¿sí? Aparece aquí una apóstrofe, ¿sí? Aparece una apóstrofe, ¿sí? Y esto se reduce de esta manera, como I'm, ¿sí? Las personas generalmente cuando hablan inglés tratan más de hacer esta reducción, esta contracción, lo hacen más común porque obviamente ellos quieren hablar el inglés de una manera más fluida, ¿ok? Entonces,
esa es una de las cosas importantes que tienes que comenzar a hacer. Tratar de hacer la reducción posible de I am para que se oiga tu inglés un poquito más natural. Entonces, al tú decir I'm, ya estás diciendo lo mismo. I'm, yo soy, yo estoy. ¿Ok? Ahora, depende de lo que concluyas. I'm intelligent. I'm Hugo. ¿Sí? I'm in Mexico. I'm. ¿Sí? Esa sería la idea de lo que es I am o utilizarlo en su forma reducción o contracción. ¿Sí? Trata de practicar ambas ideas, porque hay personas, lógicamente, que te hablan de una manera más marcada, más completa, pero obviamente, generalmente, y esto es obvio, en lo más natural es que la gente te hable con una reducción, diciendo I'm. ¿Sí? Bien, entonces ahí ya quedó claro esta información, espero que sí. Trata de pausar las ideas si no estás entendiendo, trata de pausar la información y empezar a analizar, ok, ya, para que vayas agarrando cuál es esto, cómo es posible esto, ¿va? Ahora, ahí te va otra cosa importante que tienes que entender, ¿sí? Dijimos entonces que cuando tú dices I am o cuando tú dices I'm, significa dos cosas, ¿verdad? Una es el yo soy, aquí lo vamos a poner para que lo vayas entendiendo, yo soy, pero la otra también puede significar yo estoy. Esto te lo pongo aquí porque es importante que lo entiendas. Ahí te va. Fíjate. Es lógico que cuando tú en inglés utilizas el I, significa el yo. Y obviamente ya conectado con am, significa yo soy. ¿Va? Bien. En español hay algo muy importante que ocurre, ¿sí? Que en inglés no puede ocurrir, pero en español siempre ocurre. ¿Y qué es eso? Bueno, en español ocurre que nosotros tendemos, es muy común, y que excluimos repetir yo, repetir la persona. Fíjate, si yo te pregunto qué significa I am, tú podrías responderme, ok, I am significa soy, nada más, soy. No necesitas decir yo. ¿Por qué? Porque tú en el momento en el que dices soy, ¿ok? En español sobreentendemos, ok, ahí lleva el yo. No necesitamos decir yo. Eso es lo que pasa muy común en español. Nosotros, ¿sí? Tendemos a desaparecer las personas o el pronombre personal que hablas, ¿sí? No decimos yo soy completo, simplemente decimos soy. Lo mismo te digo, va a ocurrir cuando tú digas el yo estoy. Si yo te pregunto, a ver, ¿qué significa? ¿Qué significa I am? Tú me vas a responder, ok, significa estoy. Sin necesidad de decir yo estoy completo, ¿no? Entonces, eso es lo que tienes que entender de principio. Al decir I am, tradúcelo o interprétalo, mejor dicho, como soy o como estoy, sin necesidad de decir el yo. Obviamente, eres libre de poner el yo si quieres, o sea, no pasa nada si lo haces, pero tienes que entender esto, ¿sí? Que en español sí ocurre que desaparece la persona. Cuando tú dices soy, estoy, se entiende. Pero en inglés, cuando tú hagas frases o tú digas ideas, ¿sí? No puedes empezar simplemente diciendo am, porque am, acuérdate, la palabra am solo significa ser o estar, porque aún no lo has combinado con la persona, ¿sí? En inglés sí tienes que utilizar I am para decir toda la idea completa y correcta, ¿sí? Y que obviamente se acepte que eso ya es una frase, ¿ok? Entonces ahí se entiende como yo soy, yo estoy, o simplemente interpretarlo como soy o estoy. Vámonos con lo que sigue. Ya tenemos entonces ahí to be. Ajá. Ahora vamos a hacer las conjugaciones con las demás personas. Ahora, por ejemplo, con el you. Con el you vamos a poner, de esas tres ramificaciones, de esas tres formas de to be que te enseñé como am, is o are, ¿sí?
para esta persona que es el you, vamos a decir are. ¿Sí? La conjugación correcta en inglés es you are. Así de simple. You are. Ahora, ¿cuál es su reducción? La reducción de you are es básicamente, otra vez aparece el apóstrofe y aquí, este sería su reducción. You're. You're okay. You're my friend. You're Lupe. Entonces, ten en cuenta esto. Ok, la contracción o reducción es importante. ¿Por qué? Porque lógicamente, acuérdate, es como las personas que hablan inglés, ¿sí? Hablan naturalmente. Bien, ahora vamos con la interpretación. Si yo te pregunto, ahora sí, ¿qué significa you are o you're? ¿Ok? Tú tendrías que decirme lo siguiente. Tú eres. Por parte del ser, va a ser de esta manera. Tú eres. ¿Sí? Pero por parte de estar, vas a decir, tú estás. ¿Sí? Esa sería la idea. Tú eres, tú estás. Tú eres, tú estás. You are, you're. Tú eres, tú estás. Repítelo las veces que sea posible. ¿Qué significa you are? Bueno, significa tú eres, tú estás. Tú eres, tú estás. Es así de simple. Significa dos cosas. Y acuérdate, depende de lo que tú complementes, depende de lo que tú digas posteriormente, obviamente, pues va a significar esa parte, esa idea. ¿Sí? Y como siempre, y como ya te lo había mencionado, en español no es necesario que digas tú. No es necesario que digas tú. ¿Sí? Si yo te preguntara, a ver, dime, ¿qué significa you are? Tú me respondes, eres o estás. ¿Sí? Al decir eres, se sabe que es el tú. Al decir estás, se sabe que es el tú. Simplemente es así. Nosotros sobreentendemos y entendemos de qué persona proviene. ¿Ok? Sin necesidad de decir el tú. ¿Va? Pero en inglés, tú sí tienes que mencionar completo. You are. O con la contracción, con la reducción que es your. ¿Ok? Y es así de simple. Ahora, otro caso y otro datito muy importante. En español sí hay un poquito más de formalidad con este pronombre, con esta persona you, ¿sí? Ya que, por ejemplo, tratar a una persona directa como you, ¿sí? Te refieres al tú, ¿sí? Al tú directo. Pero, por ejemplo, si hablas con una persona mayor de edad, una persona que tiene un cargo alto, que a lo mejor te refieres con mucho respeto, ¿sí? Tú lo tratas de esta manera, como usted. Uh-huh. Usted es la persona directa que tienes enfrente, ¿sí? Pero en español, obviamente, sí lo hacemos como usted, porque esa persona, obviamente, como dije, tiene un cargo alto o es una persona mayor a ti. Te refieres como usted. Entonces, fíjate, si yo te preguntara, ¿qué significa you are? También podrías decirme como usted. Por parte del ser, usted es. Por parte de estar, usted está. Entonces ten en cuenta cómo ya cambió la idea, ¿no? El español es así, porque el español es más complejo. Pero en inglés no hay tanta formalidad. Referirte a un you para una persona directa, ¿sí? Bueno, obviamente no importa si es para alguien como tu amigo o no importa si es a una persona con un cargo alto o una persona mayor, ¿sí? Me refiero a eso, que obviamente no hay tanta formalidad. Con el you te refieres a la persona directa nada más, ¿sí? Ahora, en español sí hay un poquito más de formalidad, por eso te lo digo, ¿vale? Entonces, bueno, no lo voy a apuntar aquí como el usted es o usted está, solamente trata de tomar nota de eso, ¿sí? Pero ten en cuenta qué ocurre, ¿va? Bueno, ahí está entonces lo que es you are y your, ¿ok?
Bien, vamos a ver otra conjugación muy común que ocurre con estas personas. Te voy mostrando entonces cuáles son las que ocurre, que es por ejemplo, aquí el we. Vamos a poner aquí we, ¿sí? Este we o pronombre we, ¿sí? Se refiere a el grupo de personas incluyéndote a ti. Tal vez no sea un grupo, tal vez sea solo una persona más el tú, más la persona que eres el tú, que obviamente incluyendo tu persona. Puede ser, por ejemplo, Juanito y yo, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, cuando tú hablas en una forma pluralizada de una persona incluyéndote a ti, o un grupo de personas incluyéndote a ti, ¿sí? Esa persona se refiere al we, que entonces en español lo traducimos como nosotros. Entonces este we es nosotros, ¿vale? Ahora, vamos a ver la combinación o la conjugación correcta, ¿sí? Con el verbo, con esas tres ramificaciones que vimos como am, is o are, ¿sí? A este we también le corresponde utilizar esta idea, we are, ¿sí? Ahora, como tenemos la persona nosotros como we, ¿sí? La interpretación con ser o estar sería muy simple. ¿Qué significa we are? Bueno, pues significa nosotros somos, ¿sí? Eso es lo que significa we are. Nosotros somos. Ah, pero también acuérdate, tienes la parte de estar, ¿sí? Ah, ok, perfecto. Entonces la otra interpretación debe de ser nosotros estamos. Tiene dos interpretaciones. Nosotros somos, nosotros estamos. ¿Ok? Así es como tendrías que entenderlo. Y ahora, obviamente, tienes que entender que también tiene su reducción, o también conocida, como dije, como contracción. Lo vamos a hacer como we're, ¿ok? Esa sería la idea. Solamente practícalo. We're. Ahora, cuando quieres decir, por ejemplo, nosotros somos felices, por ejemplo, we're happy, ¿sí? Nosotros somos Juan y Hugo, we're Juan and Hugo, ¿ok? Sería obviamente las combinaciones, ¿va? Y bueno, depende del complemento, como les dije antes. Bueno, vamos a poner entonces el resultado. Si yo te pregunto qué significa we are o qué significa we're, ¿ok? Tú me tienes que responder, obviamente, como nosotros, este está un poquito largo, nosotros somos, es así, ¿sí? O también como nosotros, este lo vamos a abreviar, estamos. Tienes que tener en cuenta que es la misma idea. Lo abrevio para que obviamente aquí nos quepa el espacio. El espacio, ¿va? Nosotros somos o nosotros estamos. Ah, pero acuérdate de una cosa muy importante. En español es muy común que tal vez la persona no aparezca en la idea, ¿verdad? ¿Sí? Si yo te preguntara, a ver, dime, ¿qué significa we are? Tú me tendrías que responder, somos. O también estamos. En el momento en el que tú digas somos, se sobreentiende que es nosotros. En el momento que tú digas estamos, se sobreentiende que es nosotros también. Entonces ten en cuenta eso. En el español sí ocurre que no necesitas la persona. ¿Sí? Pero en inglés sí que sí necesitas decirlo completo. We are. We're. Para que tú entiendas de qué persona estás hablando. ¿Sale? Entonces, eso es importante que lo entiendas y que te pongas a hacer prácticas. Bueno, vas a hacer la práctica de aprenderte I am, yo soy, yo estoy. You are, tú eres, tú estás. We are, nosotros somos, nosotros estamos. Ahora practícalo de esta manera. I am, soy, estoy. You are, eres, estás. We are, somos, estamos. O sea, ten en cuenta que esas variaciones son las que tú tienes que tener en interpretación.
para estas ideas de I am, you are, we are, ¿ok? Es importante que lo tengas en cuenta, ¿ok? Vámonos con la otra persona a la que vamos a hacer la conjugación del verbo to be. En este caso es el they, ¿sí? Esta es básicamente el otro grupo de personas en donde no te incluyes como persona ahí, en ese grupo, ¿sí? Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4 personas de las que tú estés hablando. Bien. Igualmente, de la misma ramificación, de las mismas ramas que es am, is o are, también a they le toca el are, ¿sí? Si te das cuenta, al you, al we y al they son a las 3 personas que les toca el are, ¿sí? Entonces, por esa razón es importante que sí menciones la persona en inglés. En español, como dije, sí se puede excluir, pero en inglés no. ¿Ok? Entonces, fíjate, they are. Vamos a poner aquí su reducción. Vamos a poner la reducción, chicos, que en este caso es their. Ponemos aquí como tal es their. They are, their. A ver, si yo te pregunto, ¿qué significa they are? ¿Ok? Tú tendrías entonces que responderme lo siguiente. Vas a decir ellos o ellas. Ya sea ellos o ya sea ellas. ¿Ok? Entonces ten en cuenta eso. Voy a poner aquí esto para que se entienda que es tanto ellos como ellas. Ajá. Ellos o ellas son. ¿Sí? O también ellos o ellas. Vamos a poner aquí también así. ¿Sí? Ahora sí, ¿cómo sería? Están. Así de simple. Ellos o ellas son, o ellos o ellas están. Todo depende del grupo de personas que hablas. ¿Ok? Si hablas de un grupo de personas generales en donde hables de entre mujeres y hombres, pues bueno, se traduce como ellos tal vez, ¿no? Pero si hablas de en específico mujeres, pues son ellas, ¿no? Pero si son hombres, pues son ellos. O sea, eso se tiene que entender básicamente así. Ahora acuérdate de algo importante, ¿sí? En español sí podemos excluir decir las personas, ¿no? En español sí podemos excluir decir las personas. Recuerda que en español, ¿sí? Podemos excluir decir la persona. Si yo te pregunto qué significa they are, tú me tienes que responder son o están. Son o están. Es así, ¿vale? Ahora te va un dato bastante curioso que quizás obviamente es un poco confuso para los estudiantes cuando recién estamos aprendiendo, ¿verdad? Cuando recién estamos aprendiendo no entendemos esa parte y ahí te va cuál es, ¿sí? Lo que pasa es que ocurre que se vuelve a repetir you, ¿sí? Fíjate, lo tenemos acá arriba y luego se vuelve a repetir, ¿sí? Y tú dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué volvemos a repetir you? Bueno, y ese you también comparte la misma idea. El verbo to be es también you are. Básicamente es lo mismo, ¿sí? Y en su reducción o contracción, bueno, pues básicamente también es lo mismo. Vamos a poner aquí la reducción tal vez como es, así como your. ¿Ok? Entonces, si tú te das cuenta, you are o your, ¿sí? Se refiere ahora a otra persona. No se refiere a la misma. ¿Y a cuál me estoy refiriendo? Bueno, es que cuando tú dices you are, acuérdate, te refieres al tú eres o al tú estás. Habíamos dicho también que puede significar ustedes o usted está. ¿Sale? Ahora ahí te va. Cuando tú dices you are, también puede significar ustedes. Exacto. Ustedes son o ustedes están. Es así. Y ahí te va por qué. ¿En qué momento vas a saber que te estás refiriendo al tú eres o tú estás? Pues es simple, al contexto en el que tú, a las personas a quien te estés dirigiendo, es cuando te vas a dar cuenta y te vas a enterar de si te refieres al you como tú o usted, o al you
cuando te refieres a un grupo entero. Es decir, si tú eres a lo mejor una persona que le habla a grupos de personas, a colectivos de personas, lógico, y te refieres a las personas de esa manera. Hey, chicos, you are. Pues obviamente te estás refiriendo al ustedes son o ustedes están. ¿Sí? Bueno, vamos a concluir que esa frase you are significa tú eres, tú estás, ustedes, usted está, o también puede ser cuando te diriges al grupo de personas como ustedes son o ustedes están. Entonces, vamos a poner aquí el resultado. ¿Qué significa? You are. You are significa ustedes, así, son. Si te das cuenta, fíjate, si te das cuenta, el you are, ¿sí?, comparte el mismo significado cuando decimos son. Ajá. Y también, por ejemplo, cuando dices ustedes, ustedes están. Así. También comparte esa misma idea, están. Es decir, they are y el you are en grupos de personas comparten la misma interpretación. Por ejemplo, si yo te pregunto, a ver, ¿qué significa they are? Tú me respondes, son o están. Ok. Y a ver, ¿qué significa you are? Tú me respondes, son o están. ¿Te das cuenta? Vale. Entonces, básicamente aquí sí tendrías que hacer una especificación exacta entre el ellos y entre el ustedes, si hablas obviamente en español, ¿vale? Y todo depende del contexto en donde estés comunicando esa información o lo que estés diciendo, ¿vale? Entonces, bueno, fíjate, ahí tenemos entonces ya todos los que son las conjugaciones con estas personas, con el I, con el you, we y they. Y obviamente hacemos el repetido de you para el ustedes. Esto es solamente haciendo las conjugaciones con dos formas, dos ramificaciones del verbo to be. Una que es el am y otra que es el are. ¿Sí? Pero nos falta una. Nos falta la conjugación is. ¿Ok? Y eso nos referimos a las personas singulares que son conocidas como terceras personas. Bien, pues vamos a hacer esa combinación para que lo entiendas. Vámonos un poquito más para acá abajito, ¿sí? Recuerda, es importante que observes la información, ¿sí? Que tomes nota de estas ideas y las empieces a practicar. Bien, vamos a hacer entonces las conjugaciones. Tenemos tres pronombres que representan esas terceras personas singulares a las que nos referimos. Una es el he, ¿sí? Otra es she, ¿sí? Y otra es it. Así de simple. He, she, it. ¿Ok? Ahora sí, podemos utilizar, ¿sí?, is para las tres. Estas tres personas utilizan, ¿sí?, como parte de verbo to be ese is. He is, she is, it is. ¿Ok? Y obviamente también tienen su forma reducida o su forma con contracción de esta manera. Por ejemplo, para el he va a ser de esta manera como his. Para she va a ser de esta manera como she's. Y para it va a ser de esta manera como its. Fíjate. He is, his. She is, she's. It is, its. Así de simple. Trata de practicar ambas formas, la completa y obviamente la contraída, la contracción. Trata de hacerlo de esa manera, ¿ok? Practica las dos para que tengas la idea. Ahora, la pregunta es, ya hicimos aquí las conjugaciones en inglés,
¿Qué significa? ¿Qué significa decir he is? ¿Qué significa decir he is? Bueno, pues su interpretación sería como él, por parte del ser, vamos a poner, él es. ¿Sí? Y por parte del estar, vas a decir, él está. ¿A poco no, chicos? Él es, él está. Él es, él está. ¿Sí? Ahí está el dato. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que como te dije, en español no requerimos utilizar la persona. Si yo te pregunto qué significa his, tú me puedes responder es o está, sin necesidad de ser él o de decir él. Pero mira, ahí te va algo importante. Esto solo puede ocurrir en español. Si tú previamente ya estás hablando de esa persona en contexto, por ejemplo, de Roberto. Oye, ¿dónde está Roberto? ¿Sí? La pregunta en inglés es, hey, where is Roberto? Where is Robert? ¿Sí? Tú vas a responder, él está en la cocina. ¿Sí? Fíjate, ¿dónde está Roberto? Él está en la cocina. Decir él está en la cocina es válido, es correcto, perfecto. Pero créeme que en español nosotros ni siquiera decimos él. No repetimos la persona. Solo respondemos de esta manera. Está en la cocina. ¿Dónde está Roberto? Está en la cocina. En mi pregunta ya existe el contexto Roberto. Cuando tú respondes, está en la cocina, ya sabemos a quién nos referimos. Por esa razón es que no necesitamos colocar la persona al responder, él está en la cocina. No es necesario. Y esto ocurre de esa manera en español. No necesitamos la persona, ya que sabemos en contexto que estamos hablando de esa persona como él. ¿Vale? Bueno, entonces ahí está el dato. Fíjate. Si yo te pregunto qué significa she is, fíjate cómo ocurre algo muy curioso. Significa ella. Y por parte del ser, lo interpretas como ella es. ¿Sí? Y por parte del estar, lo interpretas como ella está. Así. ¿Vale? Ahora bien. A ver, ella es, ella está. Si te das cuenta, en interpretación tienen el mismo resultado. Comparten la misma idea. Es, está. ¿Sí? En inglés lo notamos con el she is. O con el he, con la persona. En inglés nos damos cuenta de que hablamos de un hombre con el he y de una mujer con el she. Pero en el español, decir es o está, necesitamos tener referencias de quién. Y esto va dependiendo del contexto, así como te lo dije. Ahora imagínate que decimos, ¿dónde está? ¿Dónde está Ana? Where is Ana? Ok, ahora en mi contexto estamos hablando de una mujer. ¿Dónde está Ana? Y tú vienes y respondes, mira, pues está en la escuela. ¿Sí? Está en la escuela. No estamos diciendo ella está. No necesitamos la persona, simplemente decimos está en la escuela, pero es porque obviamente ya sabemos que estamos hablando de ella. En la pregunta se indica. ¿Sí? Ahora en inglés vienes y dices, hey, where is Anna? Y tú respondes, she is. Si tienes que marcar con el she, si se tiene que decir, porque es obviamente en inglés tiene que aparecer la persona. Ok, she is at school. ¿Te das cuenta? Entonces, esa sería la idea. Acuérdate, ¿vas a excluir la persona sí? ¿Vas a excluir la persona sí?
pero eso depende de dónde esté colocado o cómo esté colocado el contexto. ¿Bien? Ok, bueno, esperemos que se entienda. Trate de practicarlo y hacer ideas, ¿va? Vámonos con el siguiente. El último de todas las personas, de todos los personal pronouns, es it is. ¿Ok? También conocido en reducción como it's. ¿Sí? ¿Qué significa este it is? Bien. Ahí te va el dato correcto. Muchas personas te interpretan it, solo el pronombre it, como eso. En realidad, no es tanto así. Haya una confusión. Quizás haya una confusión porque cuando los traductores dijeron que cómo se traduce la película de It, como, pues dijeron, bueno, ponle eso, ¿sí? Pues se ven a eso como ese objeto, ¿no? Entonces, en realidad no es así, ¿sí? It, it en realidad no tiene ni siquiera una traducción. Tú simplemente tienes que entender que it representa un objeto, una cosa, un animal o un lugar o cualquier cosa, un objeto simplemente físico. ¿Sí? Incluso también pueden ser conceptos que tienen la idea nada más. ¿Vale? Ni siquiera tendrías que traducir it. No tiene interpretación. ¿Ok? Bueno, yo así lo digo y así es como yo lo entiendo. Porque, por ejemplo, si yo te pregunto, ¿dónde está mi pluma? En inglés es where's my pen? Where is my pen? Y si tú fíjate, si tú dijeras, mira, está en la cama. Si tú dices, eso está en la cama, ¿tú crees que sea correcto interpretar esa idea como eso está en la cama? Cuando tú digas, it is on the bed. ¿Crees que sea correcto decir eso está en la cama? ¿Decir con el eso? No, ni siquiera tendrías que decirlo. ¿Sale? Fíjate, yo interpreto mejor, de mejor manera, decir it como ello. Aquí lo voy a poner. Ello. Ello es o ello está. Ello sí me estoy refiriendo a un ello como objeto o un ello como cualquier cosa. ¿Sí? Pero ven, ten en cuenta lo siguiente, y aquí sí te tiene que quedar bien claro, y este sí te lo voy a poner así. Nunca lo digas. Nunca lo digas. De hecho, hasta lo estoy tachando aquí. No necesitas decir ello es o ello está. Porque si yo te pregunto, a ver, ¿dónde está mi pluma? Y tú no vas a decir, ello está en la cama. ¿Verdad? No lo digas. De que tal vez sí existe decir ello es o ello está, si es posible, si se entiende. Nunca como eso, porque no es eso, es ello. ¿Ok? No uses ello, a pesar de que tenga esa interpretación. ¿Vale? Porque nosotros no lo hacemos. Si tú me respondes, mira, está en la cama. ¿Sí? No estamos diciendo, ello está en la cama. No estamos diciendo, eso está en la cama. No lo estamos diciendo. Lo único que tienes que entender es que ese it, el pronombre it, representa un objeto, una cosa, un animal. ¿Sí? Cualquier cosa física o incluso conceptos de los que hables. ¿Sí? Fíjate, si yo te digo, mira esta flor. Look at this flower. I like this flower. Y tú vienes y me contestas, está bonita. Está bonita. Nunca dices, ello está bonita o ella está bonita. No dices ello o ella, no dices eso. ¿Verdad? Es un objeto. Simplemente dices, está bonita. Sin necesidad de decir ello. Sin necesidad de decir eso está bonita. No. Entonces, mira, ten en cuenta que cuando tú digas it, solo ese it está representando ese algo, esa cosa, ese animal del que se esté hablando en contexto. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, tú sales y ves un lugar y dices,
Está padre este lugar. Fíjate, está padre. ¿De qué estás hablando? Pues del lugar, ¿sí? En inglés para decir está, no vas a decir ello está padre, ¿verdad? No puedes hacer eso. Eso está padre, no puedes hacer eso, ¿sí? En inglés lo utilizas con it's nice. It's nice. I like this place. It's nice. Fíjate, la forma completa. It is nice. Y tú simplemente está padre. Lo interpretas así. ¿Sí? Entonces, mira, conclusión. El pronombre it, para mí, realmente no tiene traducción. Realmente ni siquiera tendrías que decir ello. ¿Ok? Pero cuando ya está conjugado con el verbo to be, it is o it's, solamente tendrás que interpretarlo como es o está. Es así de simple. Es o está. Ahora sí, tienes que entender que va a depender de qué objeto, de qué cosa, de qué animal se esté hablando en contexto. ¿Sí? Esa sería la idea. ¿Vale? Bueno, chicos, eso entonces es lo que tienes que entender sobre verbo to be. Vamos a hacer una recapitulación de información, ¿sí? Hoy estamos viendo lo que es the verb to be, ¿ok? Y si yo te pregunto qué significa to be, tú me vas a responder ser o estar. Esta forma to be es la forma no conjugada del verbo to be. Todavía no se conjuga. En español lo interpretas como ser o estar. ¿Queda claro hasta ahí? Bueno, ahora sí, si vamos a hablar de conjugaciones, este verbo to be tiene tres formas, tres ramificaciones que tú vas a utilizar en inglés. Una es am, otra es is y la otra es are. ¿Ok? Ahora bien, si tú usas I am, ya estás conjugando el verbo to be. I am. Puedes utilizarlo como I'm. ¿Qué significa? Yo soy, yo estoy. Pero si hablamos de que quieres hablar en una forma natural en español, obviamente trata de eliminar la persona. ¿Qué significa? I am, pues simplemente soy o estoy. Y eso lo sabes porque así es el español, así se comporta. En inglés no se elimina la persona. Va a ocurrir para todas las demás. Cuando tú dices you are, ¿qué significa you are? Tú eres, tú estás. Acuérdate, si tú hablas a una persona mayor o que tiene un alto cargo, ¿sí? Te refieres con más formalidad. Quiere decir que si yo te pregunto qué significa you are en ese contexto, tú me respondes ustedes, usted está. ¿Vale? Ahora, ten en cuenta que este you are se repite para cuando hablas a un grupo de personas, ¿sí? Cuando le hablas al grupo de personas te estás dirigiendo como ustedes. Entonces, si tú te refieres al you are, también puede ser como ustedes son, ustedes están. Pero eso acuérdate, eso es cuando tú te estés dirigiendo hacia ese grupo de personas que para ti, ese grupo de personas es el ustedes. ¿Vale? Entonces quiere decir que ese you are tiene varios significados. Y tienes que entender eso, dependiendo obviamente de quién te dirijas. Vale, vámonos con el grupo de we are, en donde incluyes tu persona con otras personas, con uno o dos personas más o con un grupo completo. We are. ¿A qué te refieres con we are? Bueno, nos referimos al nosotros somos, nosotros estamos. Si excluyes las personas, simplemente somos o estamos, ¿vale? Bien, vámonos con el siguiente, que es el they are. ¿Qué significa they are? O también conocido como their. ¿Sí? Bueno, ellos son o ellas están. Bueno, depende de las personas, como dije. Si eliminas la persona, pues van a ser son o están, ¿sí? Y dependiendo del contexto en el que te dirijas, ¿va? Vámonos con el siguiente. Bueno, este ya lo repetimos, que es el you are. Vámonos con las terceras personas, ¿sí? Cuando hablas del he is, she is o it is, ¿sí? ¿Qué significa? Cuando dices he is, bueno, él es, él está. Si excluyes la persona es porque sabes que estás hablando de él, obviamente es o está. ¿Yes? She is, ella es, ella está. Y lo mismo, misma explicación, ¿sí? Excluir la persona para que solo signifique es o está.
y tienes que saber que estás hablando de esa persona, como ella. ¿Sí? Finalmente venimos aquí con el it is. ¿Qué significa it is? Bueno, simplemente interprétalo como es o está. No le pongas obviamente traducción a it, porque no la tiene. Realmente solo representa ese objeto o esa cosa de la que se esté hablando en contexto. ¿Vale? Y esta es la explicación de lo que obviamente tú tendrías que entender sobre verbo to be. Ahora, ten en cuenta, todo depende de lo que tú complementes para entender las frases con verbo to be. Eso lo vamos a ver en la siguiente lección, esperando que esta información haya sido de mucho valor para todos ustedes y que bueno, pues hayan entendido. Solo practíquenlo y no te olvides suscribirte a nuestro canal, ¿sí? Dale click a la campanita para que recibas la información de las nuevas lecciones que vamos a ir subiendo, ¿ok? Bueno, pues esto fue HD English Strategies con Teacher Davis Linderos de Inglés de 0 a 100. Estamos y vamos a darlo con todo, ¿ok? Bueno, pues vámonos. Nos vemos en la siguiente lección en donde vamos a concluir, vamos a continuar con esta información y vamos a hacer ya ejemplos en contexto utilizando verbo to be. Nos vemos. Hasta la próxima.